Bueno, la segunda fase o la siguiente fase de nuestro proyecto, si queremos llevarlo hasta el final, sería diseñar un circuito impreso para nuestro interruptor táctil y fabricarlo, o bien nosotros en plan casero, cosa que no es, creo yo que no es muy recomendable hoy en día, o bien mandarlo a fábrica. Entonces, en fábrica hoy en día te pueden hacer placas a partir de 5 unidades, todas las que tú quieras, y es un precio yo creo que bastante razonable. Si lo hacemos de forma casera, tendremos que comprar una serie de productos químicos, reveladores, ácidos o sales, cloruro férrico, atacadores que atacan el metal. Tendremos que comprar brocas, un taladro, sierras, en fin, tendremos que hacerlos con un cierto material que, bueno, que es caro. Y además, si el circuito impreso resulta que es de doble cara, como va a ser en nuestro caso, pues la cosa se complica todavía mucho más. Tendremos que comprar, además de todo lo que os he dicho, placas vírgenes, placas de circuito impreso vírgenes, a las cuales les tendremos que dibujar las pistas, grabarlas mediante esos ácidos, en fin, es un proceso bastante tedioso, bastante sucio y bastante caro. Y por eso a mí me parece que hoy en día, si tú hay ciertos fabricantes en los cuales les mandas la documentación necesaria y estos fabricantes te hacen la placa de circuito impreso pues en plan profesional y además en las cantidades que tú quieras y a un precio, como os digo, a mí me parece bastante razonable. Y bueno, pues una placa profesional pues queda como esto que tenéis aquí. Este es nuestro interruptor táctil, estas son las placas impresas, tal y como nos las entrega el fabricante. Observamos que vienen con su serigrafía, con las referencias de dónde va cada componente. Este es el lado de los componentes, este sería el lado de las soldaduras. Estos son los sensores touch, aquí es donde tenemos que tocar para que se active el sistema. Y esto es como quedaría nuestra placa montada. Ya veis que es un acabado totalmente profesional, un acabado profesional que es de lo que se trata, del objetivo final. Bien, pues entonces en esta segunda fase vamos a ver un poquito, pues eso, cómo es el diseño de un circuito impreso como este y luego, pues bueno, cómo es su montaje. Todo el proceso de diseño de un circuito impreso hoy en día se realiza, mejor dicho, utilizando herramientas informáticas conocidas como herramientas CAM, herramientas de diseño y de fabricación. Entonces, para el caso concreto de la electrónica, las herramientas para el caso concreto del diseño de circuitos impresos hay muchas en el mercado. Nosotros, como ya os he comentado anteriormente y en otras ocasiones, sugerimos el empleo de una herramienta que se llama KiCad, que es absolutamente gratuita y es bastante potente. Hay mucha gente trabajando, es open source, entonces hay mucha gente trabajando y colaborando y añadiendo librerías y añadiendo nuevas funcionalidades. Y entonces, pues bueno, como siempre, partimos del esquema teórico. Este es el que manda de todas. Entonces, la herramienta KiCad para el editor de esquemas tiene todo lo necesario para colocar componentes, cablear esos componentes, establecer los encapsulados o footprints de cada uno de esos componentes, se llaman también huellas, es decir, no es lo mismo una resistencia de un cuarto de vatio que una resistencia de 10 vatios, aunque sean del mismo valor en ohmios. El tamaño es diferente y por lo tanto las dimensiones, hay que reservar esas dimensiones para que en nuestro circuito impreso podamos colocar una resistencia de 10 vatios o lo que sea. Así pues, empezaríamos siempre con lo que se llama la captura de esquemáticos. Y como os digo, ahí tenemos todo tipo de símbolos, todo tipo de cables, en fin, tenemos todo lo necesario, insisto, para cablear
dibujar nuestro esquema. Y no solamente eso, sino que además luego a cada uno de estos componentes le tenemos que asignar qué huella, la huella que tienen, el footprint. Y una vez que tenemos hecho esto, pues KiCad nos permite pasarnos a lo que sería el circuito impreso. Es otro dentro de la aplicación. Uno es el esquemático, la captura de esquemas, y otro es el diseño de PCB, el editor de placas que le llaman allí. Y bueno, yo el diseño este ya lo tengo hecho, pero básicamente consistiría, en primer lugar, en determinar las dimensiones del circuito impreso. Por ejemplo, en nuestro caso va a ser de 6×40, pero bueno, aquí también este editor de placas tiene todas las herramientas necesarias, por ejemplo, para tomar medidas. Yo, por ejemplo, tengo aquí una regla que me permite ver cuánto mide una placa, de ancho, de alto, en fin. Bueno, pues lo primero que haríamos sería eso, determinar dónde va, o sea, el tamaño que va a tener nuestra placa. Podemos dibujarlo, no tiene por qué ser una placa, puede tener curvas, puede tener orificios, puede tener lo que queráis. Tenéis todas las herramientas necesarias para ello. Una vez que determinamos la placa de circuito impreso, pues suele ser es una buena ocasión para colocar distribuir los componentes. ¿Dónde queremos que vayan esos componentes? A ver cómo veamos esto. Así. Estos son las huellas, precisamente, los footprints, los que habíamos definido antes en el esquemático. Cada componente le habíamos asignado una huella, y entonces estas son las huellas de esos componentes. Todas tienen que ser a tamaño real y demás, pero no hay que preocuparse porque KiCad, insisto, hay un montón de gente trabajando y hay un montón de gente diseñando librerías y añadiendo nuevos componentes, nuevas huellas. Bueno, pues una vez que tenemos ya de la distribución de los componentes tal y como queremos que vayan, pues empezaríamos a trazar las pistas, que son las conexiones. En este caso vamos a hacer un circuito impreso a doble capa. Entonces empezaríamos por lo que sería, por ejemplo, empezaríamos haciendo las capas del lado, las pistas, mejor dicho, del lado de las soldaduras, que aquí lo vemos en azul. Ya vemos, por ejemplo, cómo la patita 1 se conecta con el emisor del transistor y así sucesivamente. Bueno, diseñadas las pistas, como todavía no está completo, no estarán todas las conexiones, faltará alguna conexión, seguramente, por ejemplo, falta aquí una, bueno, porque es que nuestro diseño es a doble capa, todos vamos con la otra capa, la capa de los componentes, en rojo. Ahora sí, ahora ya todas las conexiones, esta que nos faltaba por aquí ya está trazada, en fin. El objetivo es que una vez que tenemos colocados todas las huellas, todos los componentes, hay que hacer las conexiones. Y las conexiones a veces son tan complicadas que por una capa no se pueden hacer. Entonces hay que utilizar dos capas, que es en nuestro caso. Y en otras ocasiones, pues habrá circuitos que tienen 4 capas, 8 capas, 16 capas, 32 capas, en fin, depende de la complejidad que tenga el diseño. Bien, pues esto es básicamente lo que hacemos con KiCad. Luego KiCad nos ofrece la posibilidad de que a partir de nuestro diseño generar los ficheros necesarios para podérselos enviar a ese fabricante que os comentaba antes. Yo aquí, a modo de ejemplo, KiCad, pulsando este botoncito, trazar, me ha generado automáticamente todos estos ficheros. Estos, que luego yo los he comprimido para mandárselos al fabricante pues de forma más sencilla. Un zip que lo descomprima él y él saca de aquí toda la información que tiene que sacar, toda la información necesaria para fabricar. En estos ficheros va la información de lo que hay, de las pistas de la capa de los componentes, la información de las pistas de la capa de las soldaduras, la serigrafía, dónde va cada taladro, cada perforación, el tamaño de la placa, todo esto viene en estos ficheros. Se los mandáis al fabricante y él sabe interpretarlos, él tiene los photoplotters en las máquinas de grabación necesarias para coger la información de esos ficheros y generar nuestra placa impresa, nuestra placa impresa que, bueno, que ya os la he enseñado antes, a partir insisto, de estas herramientas. Esto es lo que se conoce como CAM, fabricación fabricación asistida por computador. Es decir, nosotros hemos utilizado
CAD, diseño asistido por ordenador, para dibujar el esquema, para obtener el circuito impreso. Y luego el propio KiCad es una herramienta CAM, porque es capaz de generar la información necesaria para la fabricación de este circuito impreso. Incluso KiCad tiene también la posibilidad de ver nuestro diseño en 3 dimensiones. Fijaros qué chulo. Esto no es ni más ni menos que consecuencia de esa gente que os digo que altruistamente está trabajando creando nuevas librerías. Y de la misma forma que crearon símbolos, resistencias, transistores, el 555, el relé, no sé qué, de la misma forma que crearon huellas para cada uno de esos símbolos, pues también han creado modelos en 3D. A ver dónde se me ha quedado aquí. También han creado modelos 3D, de tal manera que un símbolo está asociado a una huella y esa huella a un modelo 3D. Y el resultado final es este. Fijaros que estamos viendo cómo nos va a quedar el circuito impreso incluso antes de haberlo mandado a fabricar. Esto nos da una idea muy interesante, es un dibujo en 3 dimensiones. Nos da una idea muy buena de cómo nos va a quedar la ubicación de los componentes, si tenemos espacio para meter aquí los cables. En nuestro caso, esto es el touch, si aquí tenemos espacio para poner aquí el dedo o soldar aquí unos cables para prolongar ese touch hasta donde nos haga falta. Nos permite ver cómo nos va a quedar el lado de las soldaduras. Tenemos un modelo en 3 dimensiones muy preciso de cómo será el resultado final de nuestro circuito impreso cuando nos lo fabriquen. Observamos que este circuito impreso se parece mucho, o sea, este modelo en 3 dimensiones se parece mucho al que tenemos aquí, al que hemos fabricado de verdad. Que cambiarán quizás los colores de algunos componentes, pero esto no es relevante, pero bueno, fijaros que es una forma muy interesante de obtener resultados incluso antes de mandar fabricar, como os digo. Y esto es un poco todo lo concerniente a lo que es el diseño de un PCB. Hombre, lógicamente, llegar hasta aquí, empezar dibujando el esquema, conexiones, asignar valores a los componentes, resistencias y demás, asignar, como os digo, las huellas, que esto es muy importante, luego llegar hasta aquí, a partir de ese diseño esquemático, obtener el circuito impreso, pues eso tiene tela y hay bastante recorrido por realizar. Pero bueno, esto forma parte de lo que es el diseño por diseño asistido por ordenador. Pero claro, luego esto ya nos va a permitir generar una información que el fabricante es capaz de coger y de interpretar y fabricarnos de forma profesional, como os digo, esas placas de circuito impreso. Así que bueno, pues por aquí van los tiros y como nosotros ya tenemos las placas impresas ya fabricadas, pues nos queda hacer el montaje de las mismas. Pues ya tenemos todo preparado para realizar el montaje. Yo voy a utilizar mi soldador de punta fina, que viene acompañado de un soporte, que viene muy bien para sujetar el soldador cuando no lo estés usando y no dejarlo encima de la mesa de trabajo pues de cualquier manera. Y también incorpora una esponja que se humedece con objeto de poder limpiar periódicamente la punta del soldador cuando ésta va adquiriendo pues porquerías varias, resinas, materias plásticas que dificultan la soldadura. Entonces simplemente cuando está en caliente se pasa por la esponjita y listo. Por otra parte tenemos aquí los circuitos impresos que hemos mandado a fabricar expresamente para este interruptor táctil. Entonces vamos a ver que, bueno, pues en primer lugar es un circuito a doble capa. Tiene pistas por un lado y por el otro, tiene pistas por el lado de los componentes y tiene pistas por el lado de las soldaduras. Antes de diseñar el circuito impreso, como ya hemos explicado en muchas ocasiones,
nos hemos cerciorado, nos hemos asegurado de que el esquema teórico, en este caso el esquema del interruptor táctil, funciona correctamente, y para eso hemos construido prototipos, bien sobre el Universal Trainer o bien este prototipo que construimos sobre una placa Uniprint. Entonces, a partir de esta hemos hecho el diseño del circuito impreso y hemos mandado a fabricar pues unas cuantas tarjetas, En cuanto a los materiales, bueno, pues a estas alturas tampoco ya no hay mucho que decir. A la hora de hacer el montaje se empieza con los componentes de menor perfil, los más pequeñitos, que en este caso es el diodo, luego las resistencias, el diodo LED. Vamos a colocar el circuito integrado, pero en lugar de soldar directamente el circuito integrado sobre la placa impresa, vamos a utilizar un zócalo, Entonces lo que vamos a hacer es realmente soldar el zócalo. Esto permite que si el circuito integrado se avería, pues permite sacarlo del zócalo e intercambiarlo de forma muy rápida. Este sería el transistor, este sería el potenciómetro, al que luego le pondremos un eje, los dos condensadores, el relé y las dos bornas por donde conectaremos la tensión de alimentación de nuestro interruptor táctil y los contactos del relé. Este es el conjunto de materiales que tenemos para realizar el montaje de nuestro interruptor táctil. Así que vamos a empezar con él. A lo dicho, empezamos poniendo los componentes de menor perfil, que en este caso sería el diodo. Claro, al colocar el diodo, tener presente que la patita marcada con la rayita es el cátodo y debe hacerse coincidir con el orificio, con el path del cátodo. Luego vamos colocando las 4 resistencias, cada una en su sitio. Para eso nos valemos de las referencias R1, R2, R3, R4. Nos valemos de las referencias que están pintadas en la serigrafía del propio circuito impreso, y entonces con ayuda de esas referencias y del esquema original, pues sabemos dónde va ubicada cada una de esas resistencias. Yo utilizo una tablita para dar la vuelta a todo el conjunto y empezamos a realizar las soldaduras. Bueno, pues como lo hemos venido haciendo en montajes anteriores, Con el soldador lo que hacemos es calentar el pad junto con la patita y luego aplicamos el estaño. Calentamos el pad junto con la patita y aplicamos el estaño. Y así con todas las resistencias. Calentamos y aplicamos estaño. Ya sabéis que hay que procurar echar poco estaño, lo justo y necesario como para entaponar el pad. Y ponemos así y así. Y terminamos con estas dos soldaduras. Bueno, más o menos, ya lo tenemos aquí, Ahora, pues también, como viene siendo habitual, mediante unos alicates de corte, cortamos las patitas sobrantes al ras de la soldadura. Bueno, pues ya tenemos nuestro primer paso, ya hemos colocado los primeros componentes de nuestro interruptor táctil. Seguidamente vamos a colocar el zócalo. El zócalo tiene en uno de los extremos una especie de muesca, una especie de media luna, espero que se vea, que hay que hacerla coincidir con la muesca o con la marca de referencia que tiene también la serigrafía. Entonces se inserta orientándolo adecuadamente y bueno, pues realizamos la soldadura. Yo al utilizar o al soldar los zócalos suelo recomendar realizar la soldadura de una sola patita, por ejemplo, de una cualquiera, con el objeto de sujetar el zócalo y ver que
ha quedado insertado al ras de la placa, al fondo, a tope, y que todas las patitas están en su sitio, ¿eh? Y entonces ahora ya, entonces es cuando realizo pues el resto de soldaduras. A ver, así y así. Ya tenemos las 8 soldaduras de nuestro zócalo. Podemos aprovechar para poner también el diodo LED. El diodo LED tiene una patita más corta que la otra. Esa patita es el cátodo y hay que orientarla hacia la K de la serigrafía. En esta posición sería. Lo ponemos al fondo, le damos la vuelta y soldamos. Y con el alicate de corte pues eliminamos las patitas sobrantes. Bueno, ahora vamos a colocar el transistor. El transistor tiene 3 patas, tiene forma de semicírculo y bueno, pues en el dibujo de la serigrafía pues tampoco da lugar a muchas pegas, ¿verdad? Porque también tiene una forma de semicírculo y se trata simplemente de orientarlo e insertarlo. Los transistores normalmente suelen quedar un tanto elevados respecto a la placa de circuito impreso, pues unos 3-5 milímetros más o menos. Damos la vuelta, soldamos como es habitual. Una patita, la otra patita y la tercera patita. Y con nuestro alicate de corte, pues limpiamos. También podemos aprovechar ahora para insertar el potenciómetro de ajuste. Este solo tiene una posible forma de inserción, no hay ninguna pega. Pues de la misma manera. Insertamos, soldamos una patita, otra patita y la tercera patita. Ya tenemos nuestro potenciómetro y la placa ya poco a poco va cogiendo forma. Vamos a continuar con este condensador. Es un condensador que no tiene polaridad, luego lo podemos insertar como nos venga bien. Sin mayores complicaciones, se suelda. Y cortamos las patitas sobrantes. Yo creo que en orden siguiendo un poco el orden del perfil de los componentes, podríamos poner ahora las bornas. Las clemas, los bornes. Los insertamos. Siempre suelo recordaros que, ojo con los bornes, hay que ponerlos con los orificios mirando hacia el exterior de la placa, porque si los ponemos al revés, es muy frustrante no poder luego atornillar los cables como es debido. Prestar atención, que es una tontería, pero suele pasar, a mí me ha pasado. Bueno, pues nada, sin mayores complicaciones, tampoco, pues nada, soldamos una patita, la otra patita y pasamos al otro borne. Uno y otro. Quizás también ahora sea un buen momento de poner el condensador electrolítico, este que tenemos aquí. Y bueno, aquí, ojo que este condensador sí que tiene polaridad, esta patita está marcada con el signo menos y hay que orientarla pues hacia el signo menos, o sea, si este es el negativo, esta será la patita positiva, y en la serigrafía observemos que aparece el signo más, que indica que la patita positiva hay que orientarla hacia él, hacia ese signo más. Pues soldamos. Y retiramos la patita sobrante.
Ya solo nos queda colocar el relé. Este tampoco tiene ningún problema porque la distribución de sus patitas coincide con el encapsulado, entonces no es posible ponerlo de ninguna otra forma que no sea la correcta, ¿eh? Soldamos una, dos patitas, tres patitas, cuatro patitas y la quinta patita aquí. Y bueno, pues ya tenemos lo que es en sí las soldaduras, ya están hechas. Nos falta insertar el circuito integrado, el 555, nos falta insertarlo en su correspondiente lugar, ¿eh? Entonces el circuito integrado también en uno de sus extremos, no sé si se llega a apreciar bien en la imagen, tiene una muesca, ¿eh? Que hay que hacerla coincidir con la muesca del zócalo, que a su vez coincidía con la marca de la serigrafía. Simplemente se insertan bien las 8 patitas en los 8 orificios, procurando no dejarnos ninguna. Puede costaros un poquito, hay que embocarlas bien todas. Y bueno, pues ya está. Empujamos hacia el fondo y listo. También nos falta por colocar el eje del potenciómetro, que tampoco tiene mayor misterio. Y ya tenemos nuestro montaje hecho. Estas dos láminas metálicas que tenemos aquí son precisamente los conductores, los touch, las placas metálicas que hay que tocar para que se active nuestro relé y con él la carga que hayamos enchufado, que hayamos conectado en sus contactos. Por último, como detalle de buen gusto, pues lo que siempre recomiendo, limpiar la placa de restos de soldaduras que puedan quedar. El estaño que utilizamos normalmente es un estaño que no es un estaño puro, es un estaño que viene con ciertas impurezas. Bueno, no es que sean impurezas, realmente lo que son resinas antioxidantes que facilitan la soldadura, pero claro, suelen dejar restos en la propia soldadura, y queda bastante feo. Entonces, pues venden disolventes para limpiar la soldadura, pues los venden en forma de spray como este que tengo yo aquí, y simplemente, pues bueno, pues se trata de limpiarlo, y de retirar esos restos. Luego esto lo dejamos secar tranquilamente y tendremos nuestro montaje ya finalizado del todo. Bueno, pues ya tenemos el montaje definitivo sobre la placa impresa, como ya os he mostrado anteriormente. Ya tenemos nuestro interruptor táctil. Y bueno, le vamos a hacer la misma prueba que hicimos con el prototipo, es decir, utilizamos la fuente de alimentación de uno de nuestros anteriores proyectos, lo ajustamos a 12 voltios y alimentamos a nuestro interruptor táctil. Y por otro lado, tenemos este sistema para hacer pruebas que hemos sacado, que se alimenta desde la tensión de red de 220-230 voltios de alterna. El circuito queda abierto aquí y entonces mediante estos cables lo conectamos a los contactos del relé. Cuando el relé se active, cierra los contactos, se cierra este circuito y entonces la tensión de red aparece en nuestro enchufe. Y bueno, pues para hacer las pruebas lo que hemos hecho, pues es, ya lo conocéis, hemos conectado una bombilla a 220 voltios en ese enchufe y bueno, pues cuando toquemos nuestro interruptor táctil, el relé se activa, el circuito se cierra y la lámpara se enciende. Ya veis que funciona todo bien, incluso, bueno, podemos disminuir el tiempo con este potenciómetro, o podemos aumentar ese tiempo de encendido llevándolo a la máxima resistencia y que se cifra en aproximadamente, pues eso, pues unos 12 segundos.
Ya. Bueno, fijaros de este prototipo cómo hemos llegado a este montaje definitivo, y con esto termina nuestro proyecto de interruptor táctil. Ya hemos añadido un nuevo proyecto a nuestra colección de circuitos básicos, y bueno, pues en esta ocasión hemos hecho un interruptor táctil que mediante un simple toque podemos accionar una carga eléctrica, bien sea en alterna o bien sea en continuo, porque en definitiva lo que hacemos es activar un relé, y serán los contactos de ese relé quienes controlen pues, a esa carga, la que sea. Como siempre vengo diciendo, en este tipo de proyectos lo que pretendemos es aprender y divertirnos. No pretendemos hacer ni proyectos complejos ni proyectos comerciales, pero sí proyectos electrónicos fáciles de entender y sobre todo que empleen componentes y que empleen elementos que hemos estudiado en cursos como por ejemplo pueden ser en cursos de electrónica básica que se imparte en el campus, o cualquier otro tipo de curso similar. Es decir, tratamos de encontrar aplicaciones reales a esos componentes y a esos esquemas que se estudian siempre en teoría en cualquier curso de formación de electrónica. Y entonces, pues en este proyecto, lo mismo que hemos hecho con proyectos anteriores, recordad que partimos del esquema teórico, que es el que manda. De ese esquema teórico pasamos a hacer un montaje, un prototipo preliminar sobre una plataforma, como puede ser Universal Trainer. Una vez que hacemos las comprobaciones preliminares, yo suelo recomendar realizar el montaje sobre una placa Uniprint, y de esta manera obtenemos un prototipo pues más compacto, más estable, más definitivo, y que se va a parecer mucho al montaje que finalmente haremos sobre una placa de circuito impreso ya profesional, que habremos mandado a fabricar y que hará que nuestro circuito, en este caso nuestro interruptor, pues tenga un acabado profesional, con una placa impresa profesional y un montaje pues, profesional también. Y estos serían los pasos que normalmente se siguen en cualquier proyecto. Bueno, pues este es uno más. Espero que os haya gustado, espero que os entretenga y que os sirva de referencia para vuestra formación.